Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 20, Seleccionar y aplicar máscara, parte 1. Vamos a ver otra forma de trabajar con las selecciones bastante más sofisticada que la máscara rápida, que se llama el espacio de trabajo Seleccionar y aplicar máscara. Podemos acceder a este modo utilizando este botón Seleccionar y aplicar máscara que aparece con cualquiera de las herramientas de selección, es decir, yo puedo estar en la herramienta de selección rápida y tengo el botón seleccionar y aplicar máscara, pero también lo tengo si estoy, por ejemplo, en la herramienta de marco rectangular. E incluso si no estuviera en una herramienta de selección, si estuviera, por ejemplo, con la herramienta pincel, podría venir a selección, seleccionar y aplicar máscara. Y con esto accedo a una interfaz diferente. Por eso se llama espacio de trabajo, porque es un espacio de trabajo distinto al de la interfaz normal de Photoshop. Para entender mejor cómo funciona, voy a salir y voy a crear primero una selección. No es imprescindible crear una selección antes de acceder a seleccionar y aplicar máscara, pero nos ayudará a entender un poco mejor cómo funciona. Así que lo primero que voy a hacer, utilizando la misma imagen que he empleado en los últimos vídeos, es seleccionar la herramienta de marco elíptico para crear una selección aproximada del rostro. Recordad que mientras trazo la elipse puedo, sin soltar el botón del ratón, puedo pulsar espacio y desplazar la selección para recolocarla un poco mejor y luego suelto espacio y sigo manipulando la selección. En este caso no es perfecto porque querría un poco más del gorro y un poco menos del cabello, pero como veremos en seleccionar y aplicar máscara, entre otras cosas, podremos retocar y manipular la selección, así que de momento dejo la selección así. Y ahora vamos a acceder a seleccionar y aplicar máscara, lo cual voy a hacer haciendo clic directamente en este botón que tengo en la barra de opciones. Así que hago clic y accedo a seleccionar y aplicar máscara, que esta vez aparece un poco diferente de lo que veíamos hace un momento, porque al tener una selección predefinida antes de entrar, estoy viendo una vista previa de esa selección. Y es por eso que lo primero que quiero que veamos de toda esta interfaz es el modo de vista, lo que sería la vista previa de la selección que yo tengo en este momento. Si venís a este recuadro de aquí, veréis que podéis hacer clic para desplegar una serie de vistas que es importante conocer porque son las que nos van a permitir tener una representación visual de nuestra selección y de los cambios que vayamos a hacer en ella. Es decir, yo con todo esto no voy a cambiar nada en absoluto de la selección propiamente dicha, solamente son formas de ver la selección que me pueden ayudar mucho a tomar decisiones, pero repito que esto no cambia nada, solamente son modos de vista previa o modos de previsualización. Aclarado esto, voy a explicar cómo interpretar cada una de estas visualizaciones. La primera es papel cebolla. Hago clic aquí fuera para que se cierre el desplegable y vemos que la parte seleccionada se muestra con una opacidad completa y en cambio el resto de la imagen se ve como medio transparente. Esto lo puedo regular mediante este control deslizante para que no se vea transparencia del resto o al contrario para que sea completamente transparente. Este patrón de cuadraditos grises y blancos en Photoshop significa transparencia. Podríais pensar que por qué no lo muestra de color blanco, por ejemplo, pero el motivo es para diferenciar la transparencia de lo que sería un color blanco real. Este patrón de cuadraditos, como que normalmente no es algo que vayamos a crear nosotros, es la forma que tiene Photoshop de mostrar que algo es transparente. En este caso, de todas formas, el concepto de transparencia tampoco nos importa mucho todavía porque no he hablado de capas, pero bueno, que sepáis que la transparencia en Photoshop es esto. Vamos a ver el siguiente de estos modos, que es línea discontinua en movimiento. Hago clic y como veis es el modo típico de selección, así que no requiere mucha explicación. Simplemente veo el contorno habitual en las selecciones en Photoshop. Esto no tiene ningún regulador ni ningún parámetro. Pasamos al siguiente, que es el modo superponer. Lo selecciono y seguro que os suena mucho porque viene a ser lo mismo que el modo de máscara rápida, solo que aquí puedo regular la intensidad de esta superposición, así como el color, si quiero que se muestre de otro color, y también puedo mostrarlo invertido si prefiero verlo del revés, pero en esencia es lo mismo. Pasamos al siguiente modo, que es verlo sobre fondo negro o sobre fondo blanco. En esencia, estos dos modos son iguales, solo que aquí lo veo sobre fondo negro y puedo regular
la opacidad de este fondo negro y aquí lo veo sobre fondo blanco y también puedo regular la opacidad de este fondo blanco. Esto es útil sobre todo cuando estamos intentando recortar una figura, una persona, un objeto de un fondo y queremos saber cómo se vería sobre un fondo negro o sobre un fondo blanco. Es un tema al que todavía no hemos llegado porque no he hablado de capas, pero que sepáis que es en esos casos donde esto puede tener más sentido. A continuación tenemos uno de los modos que a mi juicio es de los más útiles, que es el modo blanco y negro. Hago clic y como veis lo que me muestra es lo seleccionado en blanco y lo no seleccionado en negro. Es verdad que perdemos totalmente de vista el contenido de la selección, la imagen en sí, aunque es muy fácil volverlo a ver desde cualquiera de los otros modos, pero a cambio nos ofrece una representación muy fidedigna de cómo están los bordes de la selección, lo cual, como iremos viendo más adelante, es muy interesante. Por último, tengo el modo en capas, que básicamente significa mostrar la imagen recortada con la selección sobre las capas inferiores, pero como que todavía no he hablado de capas, esto lo podemos ignorar. Antes de acabar con esto, fijaos que con la F puedo recorrer, con la tecla F, puedo recorrer las distintas vistas o puedo pulsar la X si quiero quitar completamente cualquier tipo de superposición de este tipo y ver simplemente la imagen. Luego pulso X otra vez para volver a ver la imagen. Para continuar con el ejemplo, de momento lo voy a dejar en papel cebolla, aunque ya os digo que yo uno de los que más uso es blanco y negro, pero no hay uno que sea mejor que los demás. Según la situación puede venir bien uno u otro. A lo mejor os sentís más cómodo con línea discontinua. Yo voy a usar el primero simplemente como podía usar cualquier otro para seguir explicando lo que hace el resto de elementos de este espacio de trabajo como estaba diciendo. Perfecto, pues ahora que dominamos los modos de visualización y que ya entendemos lo que significa lo que se ve aquí, voy a hablar de las herramientas. Voy a empezar por el lado de la izquierda, donde tenemos una serie de herramientas que sirven para modificar o perfeccionar la selección que tenemos aquí. Comenzando por la primera, es un viejo conocido ya que se trata de la herramienta de selección rápida. Si yo empiezo a arrastrar sobre la imagen, como veis, me va seleccionando otras partes de la imagen igual que lo haría en el modo normal. Aquí os puede resultar un poco extraño porque estoy en la vista de papel cebolla, pero si lo hiciera con la de línea discontinua en movimiento, veríais que es lo mismo. Simplemente aquí selecciono de una forma que me puede ayudar o no, según si quiero ver aquí el nivel de transparencia para ver cómo lo estoy haciendo. Voy a pulsar Control Z o Control Alt Z, según como lo tengáis configurado, para deshacer esto y mencionar la siguiente herramienta, que es el pincel de perfeccionamiento de bordes. Esta es una herramienta que nos va a perfeccionar automáticamente el contorno de la selección, pero de momento no lo voy a mostrar porque este no es un buen ejemplo, lo veremos más adelante. A continuación tengo la herramienta pincel. En este caso no es exactamente como el pincel normal, aunque sí que funciona como el pincel, pero no es para pintar, sino para pintar partes que quiero seleccionar. Es decir, si yo empiezo a pintar, como veis, lo que hago es añadir a la selección y lo puedo comprobar más claramente si paso al modo de línea discontinua en movimiento. De hecho, puedo seguir trabajando aquí. Ya os digo que esto solo son modos de visualización, no modifica nada. Si en vez de añadir pintando lo que quiero es restar alguna parte, lo que tengo que hacer en este caso es mantener pulsada la tecla Alt u Opción y veréis que el cursor cambia y aparece en el interior un menos. Ahora pinto con la tecla Alt u Opción pulsada y puedo eliminar partes. Y por tanto, igual que en máscara rápida podía pintar con el pincel para añadir o quitar partes, aquí también puedo hacerlo. Bueno, vuelvo a pulsar Control Z o Control Alt Z, según como lo tengáis, para volver a este modo y continuar con la siguiente herramienta, que también es un viejo conocido. Se trata de la herramienta Lazo. Además, si pulso botón derecho, veréis que dispongo también de la herramienta Lazo poligonal. Selecciono la herramienta de lazo normal y veréis que funciona igual que como ya habíamos visto, con la única pequeña diferencia de que por defecto sumo a la selección. No hace falta que mantenga pulsada la tecla mayúsculas, pero si quiero restar sí que tengo que mantener pulsada la tecla Alt u Opción y de esta forma resto de la selección. De hecho, en este caso concreto sí que me interesaba modificar la selección, así que lo voy a hacer, aunque lo haré desde el modo de papel cebolla, simplemente por variar un poco para que veáis cómo funciona, ya que este modo ya lo tenemos muy visto.
Vengo aquí y con la tecla Alt pulsada voy a restar las partes más luminosas que no quiero incluir en esta selección. Voy viniendo por aquí y excluyo todo esto. Y ahora me vengo a la parte de aquí y trato de añadir un poco más de todo este gorro y veis cómo al añadirlo se vuelve más opaco. Aunque si esto os confunde, lo podéis hacer desde aquí simplemente y no hay mayor problema, o simplemente desde superponer, en fin. Ya he dicho varias veces que esto simplemente es una ayuda para hacerlo como mejor nos venga. Por último tenemos aquí la mano y la lupa, que esto no es más que una forma de hacer zoom y tener accesos al 100%, ajustar a pantalla, hago clic y aumenta, alt clic o opción clic y se reduce, y con la mano puedo moverme por la imagen, pero todo esto lo puedo hacer con los mismos atajos que ya conozco de Photoshop, así que no hace falta. De hecho, todas estas herramientas, excepto la de perfeccionamiento de borde, que sí que es especial y la veremos aparte, pero todas estas herramientas son igual que las que tengo en Photoshop. El único motivo por el que aparecen aquí es porque, como ahora veremos, en la parte derecha, en toda esta zona de aquí, tengo una serie de controles deslizantes que me van a servir para modificar la selección y perfeccionarla. Y es práctico poder añadir o quitar partes de la selección desde este mismo espacio de trabajo sin tener que salir de él a la interfaz principal de Photoshop, y por ese motivo es que tenemos aquí herramientas que están repetidas entre comillas porque ya las tenemos en la interfaz normal de Photoshop. Bueno, voy a dejar aquí este vídeo y en el siguiente hablaré de este apartado de perfeccionamientos que es parte importante de la razón de ser de este espacio de trabajo de seleccionar y aplicar máscara. Si tenéis alguna duda la podéis poner e intentaré responderla en los comentarios o en futuros vídeos, y en todo caso no olvidéis darle a me gusta y suscribiros si os ha parecido interesante. Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos en la segunda parte.